Estimados amigos y amigas, eh, ofrezco una disculpa. Nos hicieron la anotación en un atento mensaje que nos compartieron de que también hay amigas, compañeras que ya están muy interesadas en la operación de la infraestructura de respaldo crítico y su sociedad indisoluble con la sustentabilidad. Les reitero mis disculpas por no haber tenido la consideración de saludarles, amigas. Entonces, en esta ocasión vamos a continuar, como habíamos comentado en nuestro reporte especial de la semana pasada, con la revisión acerca de lo importante que resulta los sistemas de cogeneración para la sustentabilidad a nivel mundial. Y es que los sistemas que combinan la generación de frío para refrigeración, calor y energía eléctrica, CCHP por sus siglas en inglés, también llamados sistemas de trigeneración, consisten en combinar plantas de cogeneración y chillers de absorción, que ya revisamos la semana pasada. La trigeneración es un procedimiento que amplía el sistema de cogeneración añadiendo la producción de frío. En el sistema propiamente de cogeneración se produce energía eléctrica y calor a partir de un mismo combustible, es lo que se conoce como ciclo combinado o una misma fuente de energía primaria. En este sistema de trigeneración se añade la producción de frío. Las plantas de trigeneración suelen estar compuestas por una planta de cogeneración y un sistema de absorción para el frío. Para ello se utilizan grupos motor generador con motores alternativos, ya sean de diésel o de biodiesel, o turbinas de gas, preferentemente de gas natural. En el primer caso, con los motores alternativos, se genera energía a través de la combustión de un combustible propiamente dicho. La cogeneración consiste en obtener calor, que representa energía térmica, y electricidad, que representa la energía eléctrica, a través de una fuente primaria de energía. Con ello se obtiene gran eficiencia y una gran reducción en los costos de operación. Aquí en esta diapositiva de entrada tenemos un diagrama simple, mímico como se conoce, de lo que sería precisamente un sistema de trigeneración. Pero, ¿cómo funciona la trigeneración? Una instalación de trigeneración intenta suministrar calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria, ACS, y electricidad en su conjunto. En el caso de esta trigeneración, además obtenemos frío, reduciendo así en gran medida los costos energéticos en procesos productivos y concretamente en la industria o grandes edificaciones, como por ejemplo grandes hoteles en las que además de la necesidad de calefacción y electricidad se requieren importantes cantidades de frío para la climatización de confort para los usuarios. Las plantas de trigeneración suelen estar compuestas por una planta propiamente dicha de cogeneración y un sistema de absorción para el frío. Para ello se emplean plantas con motores alternativas o turbinas de gas. En el primer caso, con los motores alternativos se genera energía a través de la combustión de un combustible. En el caso de las turbinas de gas natural, aunque el rendimiento es menor que con el sistema primario, es más fácil la recuperación de calor, ya que se concentra y se puede ser de ciclo simple o de ciclo combinado, dependiendo de cómo utilicemos el vapor una vez que se ha concentrado. Ventajas de la aplicación. La trigeneración o trigen es la producción simultánea de energía mecánica o electricidad, calor y refrigeración a partir de una sola fuente de calor, como un combustible fósil o la energía solar térmica, como los calentadores solares, tan famosos calentadores solares de agua que hemos visto en grandes ciudades en la República Mexicana, que hacen que México sea un país líder a nivel mundial en este tipo de aplicaciones. Al igual que con la cogeneración, el calor residual que resulta de la generación de energía eléctrica se
aprovecha para otro proceso, como calentar agua caliente sanitaria, lo que aumenta la eficiencia general del sistema. Pero en el caso de la trigeneración se da un paso adicional, ya que lo que se pretende es producir electricidad, calor y frío a partir de un único combustible como pudiera ser el gas natural. Sin duda alguna, las plantas de trigeneración tienen grandes ventajas, como es la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la reducción de escapes de energía. Por lo tanto, crece la competitividad y reduce los costos operativos. Su implementación es muy interesante y necesaria para industrias de alta demanda de calor, frío y electricidad. Así, como comentábamos anteriormente, instalaciones y edificaciones con un alto consumo de estas energías. Recientemente, uno de estos sistemas fue instalado en un gran complejo hotelero de República Dominicana, una planta de trigeneración para distribuir calor y frío y electricidad a 1,200 habitaciones y sus servicios complementarios. Otro caso de éxito es el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid en Barajas, conocido como Barajas. El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas consume un promedio de 300 gigawatts hora de electricidad al año, alrededor de 500,000 de litros de combustible de calefacción en un mes de invierno y 100,000 litros anuales de gasóleo para la generación de 470,000 metros cuadrados y 315,000 metros cuadrados de servicios secundarios. Al interior circulan vehículos a gas, cuenta con 25 equipos estabilizadores de energía que ayudan a reducir el nivel de iluminación, fotoceldas y relojes programados apoyan a desconectar el alumbrado de forma automática conforme vaya existiendo suficiente luz natural. Existen escaleras eléctricas con detectores de presencia para abundar en el ahorro de energía, lámparas de bajo consumo con gas R134 que resultan de mayor rendimiento. En general, el sistema arquitectónico interior está basado en elementos de aluminio inyectado que conforman las luminarias de iluminación indirecta, los cuales están fabricados por AZD Casting en Europa. La calefacción y el agua caliente se almacenan en un depósito que luego se usarán para el consumo cuando exista demanda. En los meses de verano, la demanda de calor es mucho menor y ese excedente de calor, debido a la generación de energía eléctrica, se transforma en energía para la refrigeración mediante los chillers de absorción. Con esto se consigue dar un paso más en el proceso de cogeneración. Esta tecnología aprovechaba la energía de electricidad para conseguir agua caliente sanitaria o calefacción. Para la calefacción, en verano la demanda de calor disminuye. Es entonces cuando un sistema de trigeneración se usa el excedente para generar refrigeración. Su uso se amplía a lugares como el aeropuerto de Barajas, que es lo que estamos verificando, que necesitan frío que se produce con energía eléctrica, y otras aplicaciones como la industria alimentaria, hoteles y hospitales. Con la trigeneración, el calor y la electricidad combinados se utilizan para producir el enfriamiento a través de los ciclos de absorción de los chillers de absorción propiamente. Ventajas para el medio ambiente. Aquí tenemos las ventajas del total del calor útil en una generación de energía eléctrica del 34% y una refrigeración del 38.5% para un total de eficiencia de generación de servicios de 72.5%, que es muy elevado, casi del doble o más del doble más bien, si lo comparamos con la energía fósil que genera, por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad en la República Mexicana, que solo ofrece una eficiencia del 35%. Aquí tenemos que en este proceso, al considerar el 100% de energía primaria por el medio del motor de cogeneración, existe un 11% de pérdidas por gases de escape, que se utiliza para absorber el 34% que genera de electricidad, y simultáneamente este calor provocado por los gases de escape y por el proceso
propiamente de combustión del motor combinado con el generador ofrecen una potencial absorción del 55% de calor para calentar agua a 90 grados centígrados. En este proceso, la disipación de calor a 35 centígrados ofrece el 55% aportado más 38.5% extraído del medio enfriado para un total de 93.5% de disipación de calor. La planta de absorción de simple efecto ofrece una utilización térmica de frío y calor en ambos casos de 38.5%. En este momento debemos de ejemplificar que la cogeneración es la producción y explotación de dos fuentes de energía eléctrica o mecánica y térmica a partir de un sistema que utiliza el mismo combustible. Se aplica en las industrias y los edificios donde existe una demanda simultánea de electricidad y calefacción. Por lo general, cuando las horas anuales de funcionamiento superior a 4.000 horas, que representan aproximadamente 80 horas a la semana. En climas más cálidos, la necesidad de calefacción se limita a solamente unos cuantos meses en el periodo invernal. Hay, sin embargo, una importante necesidad de enfriamiento durante los meses de verano. Uno de los métodos para una producción más eficiente de la electricidad es la cogeneración de calor y electricidad, donde más de 4/5 de la energía del combustible se convierten en energía utilizable, lo que resulta en beneficios financieros y de apoyo a la sustentabilidad ambiental. ¿Cómo funciona la trigeneración de energía? La clave está, como se ha apuntado anteriormente, en los chillers de absorción. Un chiller de absorción se utiliza cuando existe una demanda de frío para la climatización, conservación o la congelación y para los procesos de fabricación en donde aplique. Cualquiera de estas demandas de energía térmica junto con una energía residual excedente de otro proceso hacen que funcione el chiller de absorción. La energía residual puede ser aportada por otro proceso mediante un fluido térmico en forma de vapor o agua sobrecalentada, agua caliente, gases calientes. La demanda térmica a lo largo del año se hace más estable y el sistema más eficiente desde el punto de vista energético. Pero, ¿qué diferencia hay entre la producción de frío habitual y con el frío producido por un chiller de absorción? Una refrigeración por compresión, que es la más habitual, la que conocemos más comúnmente en los aires acondicionados, realiza un trabajo en el compresor para extraer calor del poco frío y cederlo a la parte caliente, consiguiendo la refrigeración del primero. Se trata de conducir el calor de la zona que queremos refrigerar hacia el exterior por medio de un intercambio de calor. En una máquina de absorción se produce frío a partir del calor excedente, un proceso o resultado de un proceso residual, de algún proceso propiamente de fabricación o de cualquier otra fuente que genere calor y que no se esté utilizando. En el caso del compresor de la refrigeración convencional sería sustituido por el depósito absorbedor y un sistema de intercambiador de calor. La columna de destilación también es parte de este importante proceso. La clave es unir la cogeneración y la trigeneración. Aquí tenemos el ejemplo de un sistema de trigeneración. Imaginemos el siguiente escenario. Se produce energía eléctrica mediante un motor que es alimentado por gas natural. El calor de los gases de escape y del funcionamiento del motor se utiliza para producir agua caliente sanitaria mediante un chiller de absorción. El combustible y la forma de operación pudiera ser diferente, pero resume cómo se integra o se une la cogeneración y la trigeneración. Producir energía eléctrica en el lugar donde se va a consumir evita las pérdidas que se tendrán para transportar la energía. Además, se usará el calor que se genera al producirla y que de otra forma se perdería. La cogeneración se define como la producción simultánea de calor útil y energía, electricidad, movimiento cinético, calor,
a partir de un mismo combustible o fuente de energía primaria. Los combustibles pueden ser de origen fósil como gas natural, combustóleo, diésel u otras fuentes, o de tipo renovable como residuos agrícolas, aceites vegetales y forestales, biogás e incluso el hidrógeno. En ambos casos sirven para alimentar sistemas que trabajan y aprovechan la energía al máximo, según datos de la organización Cogenera México. El principio fundamental de la cogeneración es la recuperación del calor residual, producto de la combustión en una planta generadora de electricidad, el cual de otra forma habría sido liberado hacia el medio ambiente disipándose como calor residual y desperdiciándolo con ello una importante cantidad de energía que todavía está disponible. Este desperdicio, entre comillas, en la mayoría de los casos puede ser utilizado para diversos fines, como calefacción de espacios o calentamiento de agua, así como otros procesos térmicos o de refrigeración cercanos a la planta de cogeneración, solo por el hecho de aprovechar el calor residual proveniente de la planta generadora de electricidad en otras aplicaciones térmicas. Un proceso de cogeneración usualmente convierte del 75 al 80% del combustible utilizado en energía útil, mientras que las plantas más modernas que se diseñan hoy en día alcanzan niveles de 90% o más. De aquí surge la importancia de la cogeneración en el contexto de una política pública de ahorro y uso eficiente de la energía a nivel mundial. La eficiencia promedio en el caso de plantas de generación tradicionales a base de combustibles fósiles, como ya mencionábamos, como los que utiliza CFE en la República Mexicana, está en niveles del 35 al 37% de ahorro, mientras que en las de ciclo combinado se alcanzan eficiencias de solamente poco más del 50%. La diferencia, como vemos, es monumental, de más del 40% de diferencia de la eficiencia de los sistemas de cogeneración. La eficiencia que aporta un chiller de absorción. Los sistemas de cogeneración más comunes son los de energía eléctrica y los que utilizan gases, entre comillas nuevamente, de desperdicio de un proceso, para posteriormente generar vapor. En este sentido, algunos teóricos diferencian la cogeneración respecto de la trigeneración, acotando que este segundo concepto es posible cuando existen requerimientos importantes de enfriamiento en las proximidades de una planta de cogeneración. Este elemento hace factible la implementación de un proyecto de trigeneración. Los requerimientos de refrigeración pueden incluir aplicaciones como el procesamiento de alimentos, el acondicionamiento de aire y los sistemas de deshumidificación en edificaciones. Hoy en día, con las nuevas tecnologías, se puede obtener trigeneración, que significa luz eléctrica, vapor y además refrigeración para el acondicionamiento ambiental o la refrigeración pura. Esto porque el equipo de refrigeración utiliza el calor desechado después de la generación de vapor, que es la cogeneración, para producir agua helada con equipos de absorción, lo que nos ofrece la fórmula para la trigeneración. El agua helada puede ser utilizada para algún proceso industrial o para el aire acondicionado requerido, por ejemplo, el que demanda un edificio de oficinas. Aquí tenemos un diagrama de precisamente la parte del chiller de absorción, en donde tenemos que nos ayuda a producir en electricidad del 34% y en el enfriamiento 49%, para un total de 89%. Esto es muy importante. La potencia frigorífica es representada por el agua refrigerada y la potencia térmica por gases de escape reutilizable por el 36%. La disipación de calor a 35 grados centígrados representa una aportación del 36% más el 47% extraído del medio ambiente, para un total de 85% global. Revisemos ahora los antecedentes en México. Con mucho orgullo queremos platicar con ustedes, como ya comentábamos en nuestro reporte especial de la semana pasada, que tuvimos el placer en el año 2012 de participar en el gran proyecto del Data Center Verde de Alestra en el Parque El Marqués en Querétaro. Aquí en esta ciudad donde estamos ofreciendo nuestros servicios en estos momentos, desarrollamos un proceso de trigeneración para aportar y operar
completamente toda la energía primaria por medio de turbinas de gas natural para operar el centro de datos que tiene en su conjunto 16,000 metros cuadrados de piso blanco. En su origen, este proyecto fue propiedad de Alestra, una empresa incorporada por el Grupo Alfa, y actualmente es parte de la Corporación Mundial Equinix, que está desarrollando proyectos de construcción de nuevos centros de datos en Singapur y Japón por más de 100 ubicaciones diferentes. De ese tamaño es la importancia de Equinix a nivel global. Pero regresando a la industria en México. Desde mediados de la década de 1990, la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, CONUE, instauró una coordinación que en conjunto con las agencias internacionales como el Banco Mundial lograron desarrollar diversos estudios de cogeneración. Al inicio se trazó como objetivo no solamente identificar el potencial, sino desarrollar profesionales en el ramo y brindar capacitación a los interesados. El primer estudio y los posteriores a este lograron sus objetivos y permitieron identificar oportunidades de ahorro y nichos de negocio donde los industriales y el gobierno pudieran trabajar. El ingeniero Israel Jáuregui Henares, director general adjunto de gestión para la eficiencia energética de la CONUE, en este momento, aclara en una entrevista para este reporte especial que a diferencia de lo que pudiera pensarse, la cogeneración no es un equipo, sino un sistema que por lo general se incluye dentro de un proceso industrial o comercial y puede conformarse de distintas maneras. Una de las categorías de la cogeneración es la llamada cogeneración de cabeza, en la que antes de empezar un proceso industrial se instala el sistema de cogeneración y sus desechos se aprovechan en el proceso productivo. Ahora también existe la cogeneración de cola, en la que se realiza primero el proceso productivo y al terminar lo que sale como desperdicio se aprovecha para generar otro tipo de energía, ya sea eléctrica, de movimiento, cinético o calor. Una última clasificación es la cogeneración inmersa, en la que se combinan procesos productivos y generación de energía. Actualmente los sistemas son modulares y eso hace que operen de forma secuencial, lo que hace más eficiente su uso, pues solo se utilizan con base en las necesidades de cada usuario. Adicional a esto, esperamos que con la reforma energética se impulsen este tipo de proyectos. Nuestro papel ahora es darles un mayor impulso facilitando los trámites. El sector industrial es el que más utiliza este tipo de sistemas y lo hace para generar energía eléctrica. Sin embargo, existen muchas aplicaciones en industria química y alimenticia, entre otras, donde no solo se genera electricidad y calor, sino que ya se cuenta con los llamados sistemas de trigeneración. Realmente en México, por lo que nos comenta el ingeniero Jáuregui Henares, el panorama es fértil. La forma tradicional de obtener estos productos energéticos es por separado, consumir la electricidad de la red, producir el calor mediante calderas de combustible fósil y el frío a partir de ciclos de refrigeración por compresión, que consumen energía eléctrica. Los sistemas de trigeneración y cogeneración poseen ciertas ventajas económicas y medioambientales respecto de la forma convencional de generación, entre ellas un mayor rendimiento térmico global que permite el ahorro de energía primaria y la reducción de emisiones al medio ambiente. Cualquier aplicación que durante su proceso requiera de energía eléctrica, vapor y frío en forma simultánea tiene la posibilidad de contar con sistemas de trigeneración. Según los expertos consultados para este reporte, con este tipo de esquema se garantiza una excelente recuperación de la inversión en estos proyectos productivos. Impactos de la eficiencia energética. Aquí tenemos un ejemplo basándonos en energía primaria de 1235 kilowatts y 1000 kilowatts, en donde se pueden aportar calor residual y pérdidas por transparencia para lograr condiciones muy similares de frío, por ejemplo, y electricidad en rangos en enfriamiento de 390 kilowatts y en electricidad 300 kilowatts, con un ahorro de 235 kilowatts puros.
El impacto de la producción de frío o refrigeración en este tipo de sistemas juega un papel menor respecto de la producción de luz y vapor. Sin embargo, normalmente la producción de frío puede mejorar la eficiencia energética de un proyecto de cogeneración en 10 y hasta el 15%, cifra que puede variar dependiendo de cada aplicación. La tecnología que actualmente existe ha evolucionado en comparación con la que existía cuando inició el uso de este tipo de sistemas. Aunado a esta evolución, la cantidad de oportunidades también ha incrementado, así como el espectro de aplicaciones en donde se puede encontrar un sistema de trigeneración. Como fuentes de energía pueden emplearse combustibles fósiles, energías renovables o calor residual de procesos industriales. Si la fuente de energía es renovable, permite la producción de electricidad, calor y frío de forma independiente de la red eléctrica y del consumo de combustibles fósiles, según datos técnicos de Cogenera México. Además, esto reduce la dependencia de factores externos, proporcionando seguridad de suministro e independencia energética a los proyectos. Esquemas básicos de sistemas de trigeneración. Aquí tenemos un diagrama unifilar simple de un generador con su motor, el enfriador o chiller de absorción, que luego pasa y se convierte a una caldera de gas para utilizar en el proceso de calefacción el agua caliente y mediante un proceso químico convertirla en aire acondicionado por medio de la máquina de refrigeración por absorción, el frío de proceso y de aire acondicionado. En otros países, este tipo de sistemas obtiene su energía primaria de la biomasa, la energía solar térmica, energía geotérmica o de la combinación de varias de estas fuentes. De forma general, una instalación de trigeneración está compuesta por tres sistemas principales: el sistema de transformación de la energía primaria, el sistema motriz primario y el sistema de generación de frío. Un área de oportunidad donde se puede utilizar frío con sistemas de cogeneración es en sistemas con turbinas de refrigeración en la entrada. Esto es posible en áreas donde la temperatura del aire que entra por la turbina es alta, pues se puede enfriar dicho aire para mejorar la producción de la turbina en un 10 o hasta 15%. Cabe decir que este tipo de sistemas es muy común en la industria petroquímica y química, pues se requiere agua helada para enfriar varios procesos. Ahora bien, con la implementación de sistemas de trigeneración se puede adicionalmente usar el calor de desperdicio y mediante un chiller de absorción producir agua helada con un costo muy reducido respecto de un equipo electromecánico similar en capacidad. En este caso, la reducción en los costos energéticos puede llegar hasta el 50% de ahorro o aún más. Debido a su alto rendimiento, este tipo de sistemas ofrece una gran reducción del costo energético de los procesos productivos, sobre todo en los que se requieren importantes cantidades de calor en forma de vapor o agua caliente, frío industrial o energía eléctrica simultáneamente. Pero, ¿cuál es el primer paso hacia la trigeneración? Debido a su alto rendimiento, este tipo de sistemas ofrece una gran reducción del costo energético de los procesos productivos, sobre todo en lo que se requieren importantes cantidades de calor en forma de vapor o agua caliente, frío para aplicación industrial como el aire acondicionado de confort o de precisión o energía eléctrica. Esta tecnología es aplicable al sector de servicios, donde adicionalmente a las necesidades de calefacción y agua caliente se requieren importantes cantidades de frío para la climatización, factor que consume un gran porcentaje de la demanda eléctrica. Los periodos estacionales de estos consumos, calefacción en invierno y climatización en verano, impediría la operación normal de una planta de cogeneración clásica. Si se desea proyectar un sistema de este tipo, hay que considerar ciertos criterios previos. Según Cogenera México, en primer lugar se deberán consultar a expertos en el tema, pues ellos sabrán cómo desarrollarlo y tendrán mayor noción de los equipos que se pudieran utilizar. El ingeniero Jauregui de la CONAHUE también comentó: hay muchas empresas fabricantes que se han dedicado a desarrollar metodologías sobre el tema. Sin embargo, las personas que toman las decisiones en las empresas, aún por desgracia, no se encuentran sensibilizadas, y los que sí conocen
de este tipo de sistemas a veces no se acercan a las personas adecuadas. Respecto a esta asesoría, comentó, existen compañías que pueden realizar estudios energéticos y asesorar sobre los requisitos de la Comisión Reguladora de Energía, CRE, respecto de los proyectos de cogeneración que se quieran llevar a cabo. Además, apoyan en los procedimientos que dictan este organismo regulatorio con respecto a los permisos requeridos en proyectos mayores a 500 kilowatts de operación en su capacidad. Más tarde, es recomendable que se revisen los costos y, como indica el ingeniero Jáuregui, se depende de tres cosas: cuánto cuesta instalar el sistema, cuánto cuesta el combustible para operarlo y cuál es el costo de los sustitutos. Pues si se va a instalar un sistema de enfriamiento, tienes que verificar que sea más rentable con sistemas de trigeneración. Si sucede lo contrario y es más barato el costo de estos tres parámetros que un sistema convencional, lo ideal es hacerlo de la segunda manera, por la trigeneración. Pero ¿en dónde estamos entre la regulación normativa y el impulso a estas tecnologías en nuestro país? Antes de agosto de 2014, la ley establecía que todos los proyectos que rebasaran los 500 kilowatts en sus sistemas requerían un permiso de cogeneración. Actualmente estos proyectos solo necesitan un contrato de interconexión, además de cumplir con los trámites de impacto ambiental y social, pues se busca minimizar los requisitos para generar este tipo de alternativas en el mercado. Adicional a esto, el uso de energía para el confort está regulado en varias normativas, pues se requieren sistemas bien diseñados y que tomen en cuenta el clima de la región donde se instalará el sistema. Para esto se puede consultar las normas de eficiencia energética en la proyección de edificios como la NOM 020 ENER 2011. En la CONUE estamos impulsando la cogeneración porque per se es eficiente, aunque hay una línea entre la cogeneración eficiente que legalmente existe y la cogeneración industrial. Para delimitar cuál de estas se desarrolla en nuestras plantas productivas, es importante hacer una evaluación de la eficiencia. Actualmente ya existen los certificados de energía limpia que son emitidos por la CRE. Con ellos es posible tener un respaldo que avale el consumo de energía eléctrica verde, requerimiento indispensable tanto para consumidores como para generadores de energía, resaltó el ingeniero Jáuregui de la CONUE. Aplicaciones como hospitales, hoteles, aeropuertos y centros de datos parecen ser las mejores candidatas en el uso de este sistema, según los expertos. La trigeneración tiene un gran potencial siempre y cuando se mantenga el precio del gas natural, se regule la generación de este tipo de sistemas y se auxilie a los profesionales involucrados. A juicio del ingeniero Jáuregui, estos retos serán fáciles de sobrellevar. En México, la demanda de sistemas de trigeneración va aumentando debido a varios factores, entre estos el boom de la construcción de centros de datos, el incesante trabajo generado por las remodelaciones de viviendas y edificios, el equipamiento estándar de unidades de aire acondicionado en vehículos, la popularización de la instalación de cámaras frigoríficas en pequeños, medianos y grandes establecimientos agropecuarios, las nuevas y más estrictas regulaciones de sanidad de alimentación relativas a la cadena de frío para restaurantes, supermercados y otros establecimientos de expendio, procesamiento y servicio de alimentos que requieren la instalación de equipos nuevos y más modernos. Además de lo ya instalado, nuestro país cuenta aún con potencial de cogeneración de cuando menos 10.164 megawatts en un escenario máximo y considerando solamente el sector industrial, lo que de implementarse significaría más que cuadriplicar las cifras actuales, indican los datos de Cogenera México. Estimados amigos, no nos queda, amigos y amigas, reitero mis disculpas. Mil gracias por su atención y nos vemos en el siguiente reporte especial donde continuaremos revisando diferentes procedimientos sustentables para apoyar al medio ambiente en la operación de la infraestructura de respaldo crítico. Hasta la próxima semana.